¿Cómo andan? Espero que estén bien. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más en este lugar, alrededor de su palabra, buscando ser edificados, orientados, guiados, buscando conocer más acerca de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y a través de lo que Él hace en nuestras vidas, nosotros vivimos, nos movemos y actuamos. En el día de hoy vamos a estar pensando un poco acerca de cómo nosotros necesitamos muchas veces enfocarnos en lo que es importante. Cómo a veces necesitamos discernir lo que es importante de lo que es urgente, de los emergentes, se acostumbra a decir ahora, ¿no? Uno sabe que tiene que hacer algo, pero emergen cosas, surgen cosas que nos desvían y terminamos a veces desenfocándonos de lo que realmente tenemos que hacer. Y pareciera que esta es una cuestión inherente a la humanidad. Los seres humanos nos desconcertamos, nos desviamos de lo importante muy fácilmente. A lo largo de los evangelios nosotros incluso vemos a los discípulos preguntándole a Jesús cosas que Jesús dice: ¿qué me van a preguntar esto? Es otra cosa, se están perdiendo el punto, lo importante, ustedes están desconcentrados, están desenfocados. Y es esto un problema evidente. Yo, por mi profesión docente, lo veo muchas veces. O incluso en mí mismo a veces. Necesito enfocarme, necesito apuntar a lo que realmente importa, a lo que realmente necesito hacer. Porque si yo no estoy enfocado, mi tendencia es a irme hacia otras cosas que no son vitales, no son importantes. Y tiene que ver con que nosotros podamos establecer cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles no. Y pensando un poco en esto, les voy a contar algo que existe, que es una aplicación, hay varias, una aplicación para el teléfono, y es una técnica que se usa. Un gran problema ahora con la gente cuando se pone a hacer una tarea es que tiene muchos factores de distracción alrededor. Y entonces existe una técnica que se llama técnica Pomodoro. ¿La conocen o no? Pomodoro en italiano significa tomate. ¿Por qué se llama así? No tengo ni idea. Pero bien, están las aplicaciones en el teléfono. Entonces vos te pones a hacer algo y le das empezar en el teléfono y durante 25 minutos el teléfono no nada. Y vos estás concentrado en eso que tenés que hacer. Y después te da una pausa de 5 minutos. Y después otra vez retomás. 25 minutos concentrado en eso que tenés que hacer y una pausa de 5 minutos. Otra vez y después tenés una pausa como de 15 minutos. Es una técnica, funcionará, no sé. La verdad que yo nunca no la usé nunca. Pero tiene que ver con esta necesidad. Es algo que surge de nuestro problema para concentrarnos, para usar el tiempo, para usar las energías, para usar nuestras vidas en aquello que realmente importa y no por ahí irnos por las ramas. Por ejemplo, el Salmo 90:12 hay una oración muy preciosa que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los hombres necesitamos eso. Y nosotros vamos a ver hoy, en el pasaje de hoy, vamos a ver a los discípulos del Señor yéndose para un lado y el Señor mismo trayéndolos de vuelta a lo que realmente importa. Y después yéndose hacia otro lado y unos ángeles que están en la escena otra vez trayéndolos a lo que realmente importa. Así entendí este pasaje el día de hoy y estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Eso vamos a compartir en esta mañana.
Y entonces el sermón de hoy se llama enfocarnos en la misión. Dios nos dio una misión y es en esa misión que nosotros como iglesia, como creyentes, necesitamos estar enfocados. ¿Estamos? Leemos la palabra del Señor. Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Entonces, en el pasaje de hoy, nosotros vamos a ver que el Señor nos llama a poner en primer lugar la misión que Él mismo nos encomendó, a enfocarnos en ella y a no dejar que otras preocupaciones u ocupaciones tomen ese lugar. Amén. Primero, yo voy a ir, como es todo esto un solo párrafo, fui dividiendo como en distintas frases. A veces es más fácil dividir un capítulo, ¿no? Uno agarra un pasaje y los párrafos nos dan la sensación de idea. Pero acá, como es un solo párrafo, vamos a ir dividiendo una oración, la vamos a dividir en partecitas y ir viendo lo que dice y analizándolo. Muy bien, entonces, pensando en esto de enfocarnos en la misión que Dios nos ha encomendado. El pasaje central acá, el punto central del pasaje, es lo que el Señor les dice a los discípulos. A ustedes no les corresponde saber los tiempos de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la misión que nosotros hemos recibido, ser testigos de Cristo. Muy bien, entonces, comencemos. Dice el pasaje: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así comienza nuestro pasaje. Y acá lo que yo veo es que los discípulos están como impacientes. Ellos, ¿cuándo es, Señor? ¿Ya? ¿La semana que viene? ¿Cuándo vos vas a restaurar de nuevo el reino? Y la verdad es que enfocarnos en la misión implica paciencia. La palabra de Dios llama a que los creyentes seamos pacientes, pero una paciencia. Ahora vamos a ver lo que es paciencia y vamos a ver que el mundo entiende por paciencia aguantar. La Biblia no nos llama a aguantar, nos llama a perseverar con esperanza. Es distinto. No es la paciencia que aguanta y se cansa y se frustra. Es una paciencia que espera y que tiene esperanza. Miren, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la pregunta que los discípulos le hacen al Señor es una pregunta que tiene su fundamento. Está bien que ellos pregunten eso. ¿Dónde estaría el error en la pregunta? Ahí en este tiempo, ¿lo vas a hacer ya? Lo que vos dijiste que vas a hacer, ¿lo vas a hacer ya? Ahí está la impaciencia, ahí se ve la impaciencia de ellos. Pero los discípulos habían escuchado del Señor que Jesús había venido a establecer un reino y ellos serían parte de ese reino. Por ejemplo, no lo busque,
En Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo a estos mismos que están ahí con él, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, cuando el Señor venga a establecer su reino definitivamente y transforme este mundo tal cual nosotros lo vemos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, el reino era una promesa. Y en Lucas 22, 29 y 30 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Los discípulos saben que Cristo va a establecer un reino. Cantábamos nosotros recién, día de gloria. Va a haber un día de gloria. Y lo sabemos, es así, el Señor prometió volver. Más adelante vamos a ver eso. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros quisiéramos? Claro, ya quisiéramos. Paréntesis acá. La iglesia anhela el regreso del Señor. Nosotros esperamos el día que el Señor venga. Porque ese día el Señor prometió que enjugaría toda lágrima, quitaría todo nuestro pecado. No habría más dolor, no habría más tristeza, no habría más sufrimiento. Entonces la promesa del Señor, de su reino, es una promesa esperable. El problema está en que si nosotros le queremos decir a Dios cuándo Él tiene que hacer las cosas. Los discípulos habían visto al Señor resucitado, habían sido testigos de esa resurrección, habían visto a Él vencer a la muerte, y eso les daba esa confianza. La pregunta que ellos le hacen es una pregunta con confianza. Ahora, el tema está en esa expectativa demasiado urgente. Un detalle que me llama la atención acá y que por ahí nos hace pensar que ellos entendían en parte, pero en parte aún no entendían, es que le dicen ellos al Señor, restaurarás el reino a Israel. Los discípulos tenían una visión quizá limitada de lo que Dios iba a hacer. Pero el Señor mismo, en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el libro de los Gálatas, lo vimos, Él había prometido llamar y formar y redimir un pueblo para sí, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y vamos a ver el mandamiento. El mandamiento del Señor es, anuncien el Evangelio, sean testigos míos en Jerusalén, pero no se queden en Jerusalén. Vayan a toda Judea, pero no se queden en Judea, vayan a toda Samaria también, y tampoco se queden ahí, vayan hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios no está salvar a un grupito, sino salvar a un pueblo de entre todas las naciones. Y en esa urgencia tiene que ver con que ellos, por ahí en su entendimiento limitado, que también es nuestro entendimiento limitado, ¿tenemos hoy nosotros más luz que ellos? Sí, porque tenemos la Escritura completa. La revelación del Señor ha sido completada. Y sin embargo también nuestro conocimiento es limitado. No sabemos todo. La pregunta de los discípulos era si el plan de Dios iba a concretar en este tiempo. Ellos estaban impacientes por saber cuándo el Señor iba a cumplir esa promesa. Pero los creyentes sabemos que los planes y los tiempos son de Dios. El salmista decía en el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Dios es el Señor soberano en cuyas manos están todas las cosas. Él salva a quien quiere y cuando Él quiere. Y en sus propósitos estuvo salvarnos a nosotros, que vivimos, por ejemplo, a 2000 años de distancia y a miles de kilómetros de distancia de esos discípulos que estaban ahí.
nosotros no sabemos, no logramos entender el alcance de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuándo Dios ha de salvar a alguien? ¿A quién Dios ha de salvar? No lo sabemos. ¿Qué hacemos? Nos enfocamos en la misión. Nuestra misión es ser testigos de Cristo. ¿A quién? A todo el que podamos. ¿En dónde? En todo lugar. Nosotros tenemos que aprender como creyentes a cumplir con nuestra misión de proclamar a Cristo con paciencia. A veces quisiéramos que Dios actúe cuando y como nosotros consideramos, pero Él es Dios y Él sabe mejor que nosotros cómo hacer cada cosa. A veces nos gustaría que tal o cual persona sea salva y que sea ya. No le podemos decir, primero que no le podemos decir nosotros a Dios a quién Él tiene que salvar. Es difícil a veces, pero decirle a Dios a quién tiene que salvar a veces es anunciarle a Cristo a ciertas personas y a otras no. ¿A quién le anunciamos nosotros a Cristo? A todo el mundo. Si la persona nos rechaza y no quiere escuchar, ¿qué hacemos? No insistimos. Si es la persona pero nosotros tenemos que darle la oportunidad de rechazar. ¿Había alguien más duro que el propio Pablo? Y sin embargo el Señor salvó. ¿Cuándo? Después de que Él hubiera matado muchos creyentes. Quizás si de mí dependiera yo hubiera dicho, ¿cómo, Señor? ¿Por qué esperaste que Pablo matara a tantos? ¿Por qué no lo salvaste antes? ¿Por qué no llamaste antes? Y es que no hubiera sido el mismo Pablo. Hoy nosotros con la historia de él completa vemos que en los planes de Dios estaba eso. Nosotros servimos al Señor con la confianza de saber que Él hace todo según su perfecta y soberana voluntad. Y ahí están los tiempos. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios venga enseguida. No está mal desear eso. No está mal esperar el regreso del Señor. Siempre que eso no nos desvíe de nuestra misión. Es más, el hecho de saber que la venida de nuestro Señor hoy está una semana más cerca que la semana pasada, debería traernos un sentido de urgencia en el cumplimiento de la misión. Muchas veces hay creyentes que no son sabios en el uso de su tiempo, de su mente, en el estudio de la palabra, porque están todo el tiempo pensando en cuándo va a venir el Señor. Y buscan en tal versículo y en tal coma y hacen cuentas para decir el Señor ya está, la semana que viene tiene que venir. E incluso hombres que han estudiado mucho la Biblia han caído en la necedad de poner fechas. Cuando el mismo Señor dijo, el día y la hora, el Padre lo sabe. Nosotros tenemos que ser equilibrados en nuestro concepto de la segunda venida del Señor. No ignoramos que nuestro Señor viene. Es nuestra esperanza. Mientras nosotros caminamos en este mundo, sabemos que caminamos en un mundo de sufrimiento. Los hijos de Dios sufrimos porque vivimos en un mundo caído y entregado al pecado. Sufrimos por el pecado que nosotros mismos cometemos. Sufrimos por el pecado que otros cometen contra nosotros. Y sufrimos porque el mundo está caído a causa del pecado. Y entonces, aunque ni yo ni el otro peque, un día cae un rayo y cae sobre un creyente. Y ese creyente muere. Y esa tragedia es fruto de que vivimos en un mundo caído. Y en un mundo caído lo que nos sostiene y lo que nos da esperanza es esta certeza de que el Señor viene. Pero nosotros tenemos que
Siempre ser cuidadosos de que no le podemos decir al Señor cuándo Él tiene que venir, ni cómo Él tiene que hacer las cosas, ni cuándo Él tiene que hacer las cosas, ni con respecto a su venida, ni con respecto a ninguna otra cosa. Nosotros nos enfocamos en obedecer lo que el Señor nos ha dejado, para que cuando Él venga nos encuentre trabajando. Yo siempre conocía una vez un hermano que yo le decía pastor, pero él me decía que no era pastor. En su denominación me parece que no se llaman así, era un hermano. Su versículo favorito que él repetía siempre era: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos hallará a nosotros cumpliendo con la misión que Él nos encomendó? ¿O nos hallará haciendo cuentas de cuándo Él va a venir? Sigo. ¿Qué dijo el Señor? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra tiempos acá es cronos, la palabra sazones es kairos, en realidad. El tiempo y la oportunidad. No nos corresponde a nosotros saberlo. ¿A quién le corresponde? Al Padre. El Padre lo puso en su sola potestad, en su potestad, en su poder. ¿Quién ha de decidir cuándo este sistema de cosas se termina? El Padre. El Padre. Llegará un día en que el Señor diga: basta. En que la gracia del Señor se termine y seamos testigos de su ira, de su juicio, de su justicia. Mientras tanto, es tiempo de misericordia. Mientras tanto, es tiempo aún de buscar a Dios. Mientras tanto, nosotros cumplimos con la misión que Él nos dio. Porque enfocarnos en la misión también implica humildad y mansedumbre. Cuando el Señor dice: no les toca saber a ustedes les toca otra cosa. ¿Qué necesitamos nosotros para entender que no nos toca a nosotros? Que no es nuestra potestad, que no tenemos la autoridad para determinar el día en que el Señor viene. Humildad. Un concepto correcto de nosotros mismos basado en un concepto correcto de quién es Dios. Dios es Dios y nosotros no. Nosotros somos sus siervos. Todo depende de Él, todo está en su mano. Y gracias a Dios que todo está en su mano. Porque si de mí depende, yo bajo la cortina ahora. Ya está. Y el Señor sigue teniendo gracia. El Señor sigue extendiendo misericordia. Y mientras tanto, nosotros necesitamos enfocarnos en la misión con humildad y mansedumbre. Cito la Biblia de estudio de Spurgeon, que dice: los discípulos de Jesús le preguntaron si se restauraría el reino de Israel. Su respuesta nos enseña que algunas cosas no nos corresponde conocer. Primero, porque no nos compete, no es nuestra tarea. No fuimos enviados al mundo para ser profetas, sino para ser testigos. Hay un velo entre nosotros y el futuro. Se nos manda esperar la venida de nuestro Señor y mantenernos en perpetua expectativa de su regreso. Pero saber cuándo regresará no es responsabilidad nuestra. Nosotros necesitamos ser como esas vírgenes prudentes de la parábola, porque aquel que quiere determinar cuándo el Señor vuelve, agarra y prende la lámpara antes de tiempo, no lleva aceite de repuesto.
Entonces eso es imprudencia. Pero esas vírgenes fueron prudentes. Y cuando el novio volvió, las encontró con su lámpara encendida. Cuando nuestro Señor venga, que nos encuentre cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Ser su pueblo, ser testigos de Él. Para entender que no nos corresponde a nosotros determinar ni saber los métodos ni tiempos de Dios, necesitamos ser mansos y humildes. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Impresionante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios no nos ha revelado todas las cosas. Dios no quiere que sepamos todas las cosas. ¿Por qué? Por nuestro bien. Pero lo que Él ha sido, lo que Él nos ha revelado, también es por nuestro bien. Y eso sí es para nosotros. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cómo debemos cumplir con la misión que Él nos ha encomendado? La certeza de que Él vuelve, las señales de que Él vuelve. Todo eso, lo que Él nos ha dado, nos ha revelado y nos ha dado a conocer, eso sí es para nosotros. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Nuestro llamado no es a ser profetas, dijo Spurgeon, sino testigos. Nosotros no podemos decir Dios va a hacer tal o cual cosa sin que Dios lo haya dicho. Lo que Dios dice que ha de hacer, ¿podemos creerlo? Obviamente. Porque cada promesa que el Señor ha hecho y ha cumplido, nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que las promesas que aún Él no cumplió, también han de cumplirse. Nosotros necesitamos reconocer que Él es Dios y nosotros sus servidores. Reconocemos que Él es más alto que nosotros, más sabio que nosotros y que no podemos pretender conocer todas las cosas. De alguna manera, querer saber todas las cosas, querer poder establecer fechas y hacer cuentas y convertirnos en profetas, puede tener el riesgo de que nosotros pensemos que podemos desentrañar a Dios y que podemos conocerlo completamente. Si hay un versículo en el que yo he estado meditando muchísimo en este tiempo, es ese de Proverbios que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor no en que nosotros tenemos miedo de Dios, sino que tenemos un concepto correcto de quién es Dios. Cuanto yo más conozco a Dios, un concepto más alto tengo de Él. Y cuanto yo más alto concepto tengo de Dios, mejor concepto de mí mismo tengo. Si yo tengo un mal concepto de mí, puedo llegar a pensar que yo puedo desentrañar a Dios, puedo entenderlo completamente, y Él es Dios. Y Él no me llama a entender sus misterios. Él me llama a conocer lo que Él mismo me ha revelado, y Él me llama a conocerlo a Él, y a seguirlo, y a obedecerlo, y a confiar en Él, y que todo lo que yo sé de Él me ayude a mí a tener confianza en Él. ¿Cuándo el Señor vendrá? No sabemos, pero confiamos en que Él viene. Y a veces nosotros miramos nuestro mundo. Miren, yo sigo a una mujer que se llama Claudia Peiró, no es creyente, ella escribe en un diario, escribe opiniones. Y
hablaba de algo que está pasando en Argentina. Hay una ley que dice que las mascotas ya no van a ser consideradas mascotas, porque son seres sintientes. Y entonces, si un matrimonio se separa, hay que tratar a esas mascotas igual que a los hijos. Y hay que ver qué sienten las mascotas. El caso extremo de eso, esta autora lo cita, es cuando volvieron los talibanes a Kabul, a Afganistán. Cuando ellos volvieron al poder, todas las personas que trabajaban con alguna organización internacional estaban en riesgo de vida. Las mujeres estaban aterrorizadas, especialmente aquellas que se habían animado a estudiar y a hacer cosas locas. Y entonces, cuando los talibanes se acercaban a la capital, miles de personas se agolpaban a las afueras del aeropuerto buscando escaparse de ahí. Escaparse. Porque sabían que iban a morir, muchas de ellas. Madres que querían mandar a sus hijos solos a Inglaterra, el hijo solo, 7, 8, 9 años, voy a decir una locura, pero era preferible eso a que quede ahí y muera. ¿Saben qué hizo el gobierno de Inglaterra y una organización inglesa? Mandó un avión a buscar 200 perritos que estaban en un refugio. Los perritos viajaron ahí en el avión más y se fueron a Inglaterra, mientras miles de personas estaban ahí desesperadas. Cuando uno ve eso, ¿qué piensa? El mundo está loco. No podemos esperar que mejore. El mundo va a ir de mal en peor. Veía un video ayer medio humorístico, pero que nos tiene que hacer pensar. Un chico viene y le dice a sus padres que tiene novia. Un chico le dice que tiene novia. Y los padres se escandalizan. ¿Cómo tener novia? Lo que sería normal se volvió, no sé si se entiende, como que reaccionan ellos que él debería ser, o se debería vestir como mujer, o se debería percibir no binario, qué sé yo, todas esas cosas que ahora están sucediendo. Y nosotros decimos, tiene que haber un límite para la irracionalidad. No puede ser. No puede ser, por ejemplo, que un tipo que nadaba anduviera siempre ahí entre los más ahí en el montón y de repente dijera él, ahora soy mujer y voy a empezar a competir con las mujeres y empezar a ganar medallas a troche y moche. Y no solo eso, sino que se duchaba con sus competidoras, lo cual generó un revuelo bárbaro. Eso es loco, es irracional. ¿Podemos pretender o pensar nosotros que el mundo en algún momento se va a dar cuenta? Probablemente no. Y sin embargo, nosotros en nuestro mundo diríamos ahora, ya está, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Vení. Lloramos por su venida, pero no le decimos a Dios que Él sí o sí tiene que venir hoy. ¿Se entiende? Pero muchas veces nos enfocamos en eso, en el ya, en que queremos que Dios haga como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, y eso nos desenfoca de la misión. Fíjense lo que la pregunta de los discípulos fue, Señor, ¿ahora es que vos vas a hacer esto? Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber eso. No pregunten lo que no tienen que saber, porque ustedes no son Dios. Pero yo les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. Esto sí tienen que saber, en esto sí se tienen que enfocar. ¿Y qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Enfocarnos en la misión de Dios implica, además de paciencia, además de humildad y mansedumbre, implica también dependencia. Con ese pero, Jesús los enfoca a ellos en lo que realmente es la misión que ellos deberían acometer, que era ¿cuál? Ser testigos de Cristo. En vez de estar preocupados por querer desentrañar a Dios, nosotros necesitamos enfocarnos en aquello que Él sí nos ha mandado a hacer. ¿Y qué implica ser testigos de Cristo? Es hablar de Él, de quién Él es, de lo que Él hizo y sobre todo del hecho de que es en Cristo que todo hombre puede encontrar perdón para sus pecados y ser reconciliado con Dios. Ser testigos de Cristo es reflejar y anunciar el Evangelio. Y ese es nuestro llamado. Es el llamado de la Iglesia. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Defiende y sostiene la verdad del Evangelio. Y la Iglesia es hoy en día la que proclama el Evangelio. ¿Y quién es la Iglesia? Nosotros, los creyentes. Cada uno de nosotros hemos recibido de manera individual, pero también colectiva, la misión de cumplir siendo testigos de Cristo. Nuestra misión es anunciar a Cristo, llamando a los hombres al arrepentimiento y anunciando el perdón de pecados por su sacrificio en la cruz. Voy a criticar a alguien, pero que esa crítica que yo voy a hacer ahora nos sirva a nosotros. Hay un grupo de gentes que suele andar por las casas, y ahora medio que se les ha pasado, pero en algún tiempo andaban con una revistita y anunciaban mucho que el mundo se estaba por terminar. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Bueno, ellos en su momento estaban como muy enfocados en eso. Muy enfocados. No debemos olvidarnos, es una verdad. Ahora lo vamos a ver. Pero nosotros no proclamamos, no anunciamos que el mundo se termina y que hay que tener miedo a eso. Porque si el problema es ese, y bueno, es cuestión de suerte y ver, por ahí yo me muero antes que el mundo se termine. Y si yo me muero y el mundo no se terminó, ya está. Me salvé del fin del mundo. Y no es así. Porque la palabra de Dios dice que todo hombre será juzgado y que después de la muerte viene el juicio. ¿Y qué anunciamos nosotros? Anunciamos a Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo para que cuando una persona muera, vaya al encuentro de su Señor. Y si no muere y el Señor viene, cuando el Señor venga, ese día no sea un día de desesperación y angustia, sino sea un día de gozo. Pero para que eso suceda, nosotros anunciamos a Cristo. Y si hablamos de la segunda venida del Señor, hablamos en el contexto de que presentamos a Cristo. No la morbosidad de los hechos no. Anunciamos a Cristo, eso anunciamos nosotros. De Él somos testigos, de lo que Él puede hacer en la vida de cada uno de aquellos que lo busca con arrepentimiento. Él puede perdonar tus pecados, Él puede convertirte de un enemigo a un amigo e hijo de Dios. Él puede convertirte de alguien que está muerto espiritualmente a alguien que tiene vida. Ese milagro nosotros anunciamos. Nuestra misión es anunciar a Cristo. Y el poder para llevar a cabo la misión solo se encuentra en el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros seamos sus testigos. Miren lo que dice un comentario. En la mente de los discípulos el derramamiento del Espíritu Santo y la llegada del reino estaban estrechamente relacionados.
Y es lógico que los tuvieran, porque el Antiguo Testamento frecuentemente unía a los dos. Por ejemplo, Joel, el libro de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando Cristo menciona la pronta venida del bautismo del Espíritu, ellos de inmediato pensaron que la restauración del reino de Israel estaba cercana. Y es cierto en alguna medida. El Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros extendamos el reino de Dios. La misión de la iglesia es extender el reino de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde se instala? ¿Dónde se instaura? ¿Dónde se extiende el reino de Dios? En la gente, en las personas. Cualquiera puede hacer simpatizante a una persona de algo. A ver si soy claro, porque lo dije muy genérico. Cuando una persona está muy mal y ha perdido a algún familiar o lo que sea, habla con los testigos de Jehová y uno se termina convirtiendo en un testigo de Jehová, por ahí en su desesperación. El budismo predica que si vos meditás y qué sé yo, y nada te importa, vas a obtener paz. ¿No te importa nada? Tenés paz. Sí, no te importa nada. ¿Consiguen adeptos ellos? Claro, las falsas religiones consiguen adeptos, los falsos maestros consiguen adeptos. El Evangelio, la iglesia, ¿se trata de conseguir adeptos? No. Se trata de transformar vidas. Y solo el Evangelio transforma vidas, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que entender y recordar que nuestra misión no es llevar gente a un lugar, sino llevar gente a alguien, que no la llevamos nosotros. Nosotros anunciamos el Evangelio. ¿Y quién hace la obra? El Espíritu Santo. La maravilla de esto es que Dios haya querido usarnos a nosotros como instrumentos para establecer su reino en los corazones de las personas. Y nosotros no sabemos qué Dios puede hacer en la vida de una persona. Miren, hace un tiempo nosotros fuimos con Cari a un lugar y conocimos a un matrimonio de gente que estaba medio buscando algo, estaba en una búsqueda. Hablamos con ellos, intercambiamos el número, contacto cada tanto. Y un día él agarra y el chico este me escribe y me dice, no, nos pasó esto, precioso, estaban yendo a una iglesia sana, todo. ¿Cómo me ayudó lo que vos me dijiste? Yo no me acuerdo de haberle dicho nada especial, hablábamos, no sé. Pero me llenó de gozo, ¿no? Es lindo saber que alguien fue bendecido por algo que nosotros decimos. Pero ¿quién hizo la obra? El Espíritu. Hago un paréntesis acá. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos temor de anunciar el Señor. No sabemos qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Pero no somos nosotros los que tenemos que hablar. Tiene que ser el Espíritu. Y el Espíritu habla a través de la palabra. Alguno conocerá más de la palabra, otro conocerá menos. Pero nosotros hablamos la palabra de Dios. Y si hablamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra. Y eso debería animarnos a nosotros, a compartir el Evangelio. Porque no está el poder en nuestra persuasión, en nuestra elocuencia, en que seamos muy habilidosos con las palabras. El poder reside en el Espíritu de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces podemos cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Y fíjense, el pasaje dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y esa es la misión, ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
En contraste con el Israel que mencionaron los discípulos, Jesús les dice que la misión comienza en Jerusalén, pero se extiende a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el mandato de Jesús a los discípulos implica dependencia. Dependencia porque nosotros dependemos del Espíritu Santo, porque la obra es de Él, porque somos sus instrumentos para traer vida a los perdidos. Y también dependencia porque dependemos de los propósitos y los planes de Dios. Dependencia en dos sentidos en este pasaje. Si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay transformación de vida, no hay cambio. El cambio es superficial. No hay cambio profundo y verdadero en la vida de ninguna de las personas de este mundo, si no es el Espíritu Santo el que las hace nacer de nuevo. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. No podemos decirle, dale vida a este y a este no. No podemos. ¿Qué hacemos? Anunciamos a Cristo, somos testigos de Cristo. Y lo hacemos dependiendo del Espíritu Santo. Y entonces cuando anunciamos el Evangelio a alguien, oramos por esa persona. Y decimos, Señor, quizá no fui claro, quizá no, pero yo sé que vos podés hacer la obra. Hacela. Ten gracia, ten misericordia. Y dependemos del Espíritu Santo. Pero también dependemos de los planes de Dios. Nuestra dependencia de Dios se refleja en nuestra sujeción a los planes de Dios. Más adelante lo vamos a ver, pero el mandato de Jesús fue desparrámense. A los pocos días de esto que nosotros vemos acá, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y a la semana, la iglesia había desparramado el Evangelio por todo el mundo. No, se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué tuvo que venir para que el Evangelio se dispersara? Persecución. Nosotros dependemos del Espíritu para hacer la obra de Dios, porque es de Dios, pero también dependemos de Dios en sus planes, dependemos de los planes de Dios y seguimos los planes de Dios. Y los planes de Dios son que nosotros seamos sus testigos y que lo seamos conforme a la Escritura. Paréntesis. ¿Qué anuncia la iglesia? A Cristo. Si nosotros acá hiciéramos eventos muy llamativos, ¿vendría la gente? Probablemente. ¿Conocería a Cristo? Difícilmente. A veces no entender eso y no entender que nosotros tenemos que depender de Dios no solo en lo que hacemos, sino en los métodos y las formas en las que lo hacemos, nos puede llevar a la confusión de querer hacer cosas novedosas y raras y llamativas. Nadie se ha convertido divirtiéndose o entreteniéndose. Nosotros anunciamos el Evangelio. Para el hombre natural estas cosas son incomprensibles, inaccesibles. Y sin embargo, por la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo regenera a hombres y mujeres y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra misión depende del Espíritu. Nuestra misión viene del Padre y sus propósitos son los que seguimos. Nosotros tenemos que saber que somos siervos del Señor y depender de Él. Una persona en su trabajo no hace lo que quiere si tiene un patrón. Si vos trabajás en una fábrica de silla, no podés decir, hoy me levanté con una gana de hacer aparadores. Nos mandaron a hacer silla, hacemos silla. ¿A qué nos mandó el Señor? A ser sus testigos, a ser testigos de Él, a anunciarle a Él. Eso debería a nosotros enfocarnos en la misión que tenemos. Cuarto punto,
Enfocarnos en la misión implica también reconocer y recordar la gloria de Cristo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube siempre está asociada, cada vez que había una aparición de Dios, del ángel de Dios, solía aparecer una nube. Está asociada con la gloria. En la transfiguración, cuando Jesús está en el monte, en un monte, con Elías y Moisés, dice la palabra que había una nube que los rodeaba. ¿Sí? Siempre aparece. Cuando vemos nosotros en el libro del Éxodo, ellos iban y una nube los guiaba. Esa nube aparece acá al lado del Señor y el Señor asciende a su gloria. Dice un comentario: la ascensión de Cristo marcó el final de su ministerio en la tierra en forma corporal y también lo exaltó a la diestra del Padre. Al mismo tiempo, la ascensión significó que la obra de Cristo en la tierra estaba ahora en manos de sus discípulos. Jesús se fue y nos dejó a nosotros una misión. Era imperativo, o sea, necesario, que ocurriera la ascensión para que pudiera venir el Consolador prometido. El Espíritu Santo dotaría de poder a los discípulos mientras ministraban el Evangelio y esperaban el reino. Jesús asciende y se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Hebreos 8:1 dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús ascendiendo a los cielos en una nube es la imagen de un Jesús que retorna a su gloria. Nuestra misión tiene sentido cuando entendemos que Cristo, el Cristo que nosotros anunciamos, es glorioso y que al anunciarlo y al cumplir nuestra misión, lo estamos también glorificando. El fin del hombre es glorificar a Dios. ¿Cómo nosotros traemos gloria a Cristo? Siendo sus testigos, dando testimonio de Él. Último punto. Enfocarnos en la misión implica indudablemente la esperanza en su regreso. Por eso le dicen los ángeles, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Pequeño detalle, anterior vieron que la nube lo ocultó. La nube lo ocultó a su vista y ellos se quedaron mirando para arriba. Y entonces lo que yo les decía en el principio, ellos le dicen al Señor: Señor, ¿ya vas a hacer? Y Jesús les dice: no, a ustedes no les corresponde, sean testigos míos. Y cuando el Señor se va, se quedan todos mirando arriba. Y los ángeles les dicen: ¿qué hacen mirando para arriba? Sepan, ese que se fue y que fue tomado de ustedes, vuelve. Pero entre tanto vuelve, cumplan su misión. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús descendió a los cielos, un día Él regresará. ¿Podemos nosotros pretender saber ese día? No, seríamos presuntuosos, pero sí lo tenemos como una certeza. Su retorno es la esperanza de nuestros corazones. Es un consuelo para nosotros en el tiempo del sufrimiento, es un aliento para nosotros en nuestro servicio y es firmeza en medio de nuestras inseguridades y angustias. Nosotros anunciamos que nuestro Señor murió por nosotros y que Él volverá. Y volverá. Nuestro Señor regresa y por eso nosotros nos enfocamos en anunciarle a Él y sus virtudes. La certeza del regreso de nuestro Señor nos llena a nosotros de esperanza. Esa esperanza es la que nos lleva, que cuando nuestro Señor venga a buscar un pueblo
del cual nosotros somos parte. Gente a la que nosotros también le hemos anunciado el Evangelio. Que nosotros podamos contribuir a la extensión de su reino, siendo sus testigos. Finalizo pensando algunas aplicaciones para esto que nosotros hemos leído. En primer lugar, es muy cierto que en ocasiones podemos distraernos queriendo desentrañar a Dios, saberlo todo acerca de su regreso, acerca de cómo Él hace las cosas. Nuestra misión no es desentrañar a Dios para anticiparnos a sus movimientos. Nuestra misión es proclamarlo a Él y conocerlo cada día más. Paréntesis. ¿Vieron que hay gente que piensa que puede arrepentirse de su pecado en el último momento? Claro, si nosotros pudiéramos decir, me muero tal día, me arrepiento el día antes. O Jesús vuelve tal día, me arrepiento el día antes. Nos gustaría a veces nosotros hacer eso, pero no. No nos distraigamos entonces en lo secundario, porque recordar nuestro propósito puede ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Otra aplicación. A veces también nosotros quisiéramos que Dios haga las cosas cuando y nosotros queremos, pero no funciona así. Por eso nosotros anhelamos lo que Él quiere hacer, anhelamos su venida con esperanza y con paciencia. Última aplicación. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu el que nos capacita para ser testigos de Cristo. Proclamar el Evangelio es nuestra misión y somos capaces de llevarla adelante porque el Señor mismo nos dio esa capacidad. Dependamos de su Espíritu, seamos valientes al hacerlo. Proclamemos como Pablo el Evangelio con denuedo en todo lugar y en toda ocasión que se nos presente. Termino. La misión que nosotros hemos recibido es ser testigos de Cristo. Que nada nos distraiga. Esa es nuestra misión. Es una misión que viene de Dios. Y es una misión para la cual Dios nos dio el poder de llevar adelante. Y Dios nos dio la capacidad. Entonces, cumplamos como iglesia la misión de ser testigos de Cristo, sabiendo que es su Espíritu el que nos está capacitando para hacerlo. Amén. Oremos.